Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta Casa de Cultura que felizmente hemos vuelto a recuperar presencialmente para las actividades literarias. Ya sabéis que vamos a tener todas las semanas, lunes y jueves, hasta que el cuerpo aguante, actividades y presentaciones recuperando todas las que habíamos dejado pendientes en los meses pasados por la COVID. Así que nada, normalmente no somos muchos estos días por el tema también, el mismo tema de la COVID, porque todavía hay cierto respeto, cierto miedo, pero lo que sí os digo a vosotros, y vosotros también lo sabéis, que se graba cada una de las presentaciones y que después en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, tiene muy buena acogida y tiene muchísimas visualizaciones, con lo cual estoy segura de que vamos a tener mucho público aquí y allí. Así que nada, muy bienvenido Manuel y Teresa a presentar esta biografía de la cual no voy a hablar yo gran cosa, porque para eso está aquí Teresa, ni siquiera voy a hablar mucho de Manuel, solamente diré que es una persona que a mí me causa mucha admiración porque está rescatando la memoria de personas muy importantes y mujeres, sobre todo, mujeres muy importantes que habían pasado desapercibidas en la historia de la literatura, de la política, de la sociedad en general. Y yo creo que eso hay que tenérselo muy en cuenta. Y estuvimos hablando en la televisión de él, echándole muchas flores. Así que nada, yo solamente digo que estamos de verdad orgullosos de tenerte aquí, pero que no le voy a quitar el tiempo y la palabra a Teresa, que te va a presentar mucho mejor que yo. Simplemente que, bueno, hoy el sitio es para Manuel, para Teresa y para María Marín Labrador, la primera mujer periodista, o sea, reconocida periodista de la provincia de Cádiz, que tenemos que estar muy orgullosos de ella, de su obra, de su valor, de su empeño y de que fue abriendo la trocha para muchas otras mujeres, muchas otras periodistas que yo sé que hoy estarán viendo esta actividad porque se han mostrado muy interesadas, mujeres periodistas, en que estuviera esta noche esto en YouTube para cuando vinieran de sus respectivos trabajos poder verlo y poder rendirle el homenaje que se merece a la primera mujer periodista de la provincia de Cádiz. Así que nada, no quito más tiempo, me vuelvo a poner mi mascarilla y le paso el micrófono. Esto es la tercera. Los dos funcionan. Tenemos uno y ponemos el otro. ¿Vale? Sí, se escucha. ¿Se puede escuchar? ¿Se escucha bien? Hace tiempo que no estoy delante del micrófono, como ya no tenemos acciones en la calle y nada. Bueno, pues dar la bienvenida y la buenas tardes a todas las personas que habéis venido aquí presencialmente, ¿vale? También es anima y ayuda el ver también, porque eso se podría haber hecho quizá online, pero no es lo mismo, porque bueno, hablar de la pantalla, aunque sabemos que es verdad que ahora se aprovecha toda esa suerte que nos dan las redes sociales, ¿no? De visualizarlo cuando queramos y también un momento más tranquilo, que incluso se puede disfrutar más. Es una ventaja de las múltiples charlas y los múltiples encuentros que tenemos, que lo puedes poner cuando estés más tranquila y no a lo mejor ahora que estás acelerada. Entonces, bueno, pues, pero bueno, el tener público, pues claro que sí que se agradece, ¿no? Y bueno, y más en estos momentos, que sabemos que son momentos difíciles, pero bueno, que poco a poco iremos saliendo. Quiero comenzar dando mi intervención dando las gracias, no sé, carambola de la vida, a Macarena y a Merche, que creo que las dos me llamaron para que acompañara a Manuel en esta presentación. Yo al principio dije sí, venga sí, y después digo, uy, he dicho sí a qué. No sabía, como me lo había dicho Macarena y Merche, pues yo digo sí, y después digo, uy, cuando ya me enteré bien, digo, esto es importante, ¿vale? Pero al mismo tiempo, bueno, pues es un orgullo también que Manuel contara conmigo, bueno, porque es importante, ¿no? O sea, conozco un poco su historia, sus libros
caballero bonal, también por mantener esta actividad, que bueno, hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Pues después de haber esto suspendido creo que un par de veces por la pandemia, qué mejor momento ahora que estar aquí y presentar este trabajo, ¿vale? Este libro, sobre todo porque cumple un deseo, creo que para Manuel es importante y para nosotras también, de darle visibilidad, como he dicho antes, a grandes mujeres que han hecho historia, ¿no? Y bueno, llegó el día, Manuel, así que vamos a presentarte, vamos a conocerte un poquito, aunque yo sé que los que estamos aquí también conocemos. Manuel Almisa Albertí, médico, profesor jubilado, escritor e investigador histórico. Vecino del puerto, ha participado como impulsor y coautor en la obra con la que se hizo un homenaje el 8 de marzo de 2016 a una luchadora portuense, María Lucía Rendón Martel. Y en 1909-1981, Movimiento Obrero y Represión Franquista en el puerto de Santa María, de la editorial Boletín. También ha sido co-guionista del documental sobre Luisa Rendón, La utopía truncada, de Aitana Transmedia. Posteriormente ha publicado en la misma editorial dos libros sobre Daniel Ortega Martínez, el médico comunista que revolucionó el puerto, y Cartas desde la cárcel, 1964-1941. Obras fundamentales en el reconocimiento que en 2018 se le hizo a Daniel Ortega como hijo adoptivo del puerto. Es autor también de una biografía sobre la capitana republicana nacida en Cortes de la Frontera en Málaga, Anita Carrillo. Escribió un libro homenaje popular a la portuense Ito Marabel, Ito, una mujer imprescindible, a la que también conocí, ¿no? Y ha descubierto la figura de Vicente Ramírez Brunet, el primer maestro laico. Su penúltima obra publicada por la editorial portuense Suroeste ha sido Paso a la mujer, la biografía de Amalia Calvia, donde daba comienzo al estudio de las librepensadoras gaditanas injustamente olvidadas por la historia. Y una de sus últimas obras, que ya aquí nos trae, es la que hoy nos reúne aquí, como hemos dicho antes, María Marín Labrador, librepensadora y primera periodista de Cádiz. Con este libro se cumple un gran objetivo, ¿vale? Que creo que Almisa lleva por bandera, que es darle voz y presencia a una gran mujer, pero no una mujer cualquiera ni mujeres cualquiera, que también ya lleva investigando, sino, bueno, pues María Marín, como veréis en su libro y os lo explicaré ahora, madre soltera, humilde, trabajadora, feminista, republicana, librepensadora, que lo lleva todo, ¿va? Va completo. Cuando te sumerges en el libro, cuando estaba leyendo, te das cuenta cómo Manuel recupera la vida de una mujer luchadora que comienza a conquistar la esfera pública y social, llevando por bandera por defender la igualdad, la justicia, la libertad, su trabajo por una educación laica y sobre todo en un contexto que no era fácil, ¿vale? A comienzos de finales del siglo XIX y inicio del siglo XX, ¿vale? Como bien hemos dicho, este trabajo de investigador, que es su etapa ahora que él está, trabajo duro y al mismo tiempo importante, porque claro, documentarse históricamente pues lleva a que te encuentres con que en la historia hay muchos retazos, hay muchas piezas que alabo en el libro, que se ve bien la trayectoria de cómo ha ido uniendo, encajando, ¿vale? Y bueno, pues no se ha podido contactar, pero parece que María vivía en San Fernando desde 1894. Se le vincula con un hombre que parece que estaba casado, después separado, que es Salvador Fernández Terán, que fue importante en su trayectoria periodística y que fue director y redactor de varios periódicos. Ahora ya Manuel nos contará esa relación y cómo influye en su vida, con la que tuvo un hijo. Cuando veíamos el libro, que también ya lo conté en algunas entrevistas que se le ha hecho, ¿no? El título parece como que es provocador bueno, Cádiz, ¿no? Como que solamente Cádiz. Pues no, María, como veremos también en el libro y él nos explicará, tiene una trayectoria en otras ciudades, como Sevilla, Valencia, Barcelona, y de la lectura de cada capítulo vamos descubriendo por sus numerosas aportaciones que tiene en periódicos y revistas de la época, incluso siendo ella redactora, corresponsal. Y así queda recogido, ¿no?, en el padrón de San Fernando, como decía antes, que se reconoce que era periodista y escritora. En aquella época, pues estar así escrita, pues ahora mismo que la conocemos, un orgullo, y sobre todo porque nos damos cuenta que los temas que escribía, pues son los temas que seguimos aún defendiendo y luchando, ¿vale?
Entonces eso también nos llena de fuerza y de argumentos en la lucha feminista. Hoy también aquí nos reúne, porque no nos podemos separar, a dos grandes mujeres importantes para Manuel, Amalia Calviá, ¿vale? Y María Marín, ya que ambas compartieron momentos en la conciencia libre, ¿no? En las revistas revolucionarias, y también considero en Valencia, en un momento donde, como he dicho antes, escribir en la prensa no era nada fácil, había que conjugar temas que a la gente enganchara, temas de la moda, temas de otras mujeres, pero al mismo tiempo María siempre enlaza con la lucha de las mujeres y con el empoderamiento y de las mujeres, ¿no? Digo que dos grandes mujeres porque, bueno, sé que las dos, su amor por la ciudad de Cádiz, su dedicación a la escuela pública, su anticlericalismo, su defensa lucha por los derechos de la mujer, ¿vale? Y también, creo que en el libro también nos recoge la figura de Belén Zárraga. Sé que para Manuel también es un descubrimiento, una persona importante, ¿vale? Que contactó y que es importante en la vida de María Marín, y bueno, pues queremos también ahora escuchar su opinión al respecto de cómo esta mujer también influye en la vida de María, ¿vale? Estando en Jerez, que también veíamos en algunos titulares de periódicos que teníamos, que la primera mujer periodista de la prensa jerezana, ¿no? Pues el diario republicano, La Unión de Jerez, pues dio un gran paso en la historia de contratar a una mujer como corresponsal en San Fernando y como redactora. Y esta mujer era María Marín, que tuvo secciones de páginas femeninas y fueron numerosas páginas, lo que decía antes, ¿no? En las que hablaba, teníamos la oportunidad, o en aquella época tuvieron la oportunidad, ¿vale? de leer sobre la mujer y la educación, porque para María Marín, como decíamos, también había sido maestra, era muy importante el tema de la educación y el tema de la emancipación económica de la mujer, ¿no? También me ha llamado mucha la atención del libro, sus crónicas femeninas, ¿no? Cuando escribía sobre los congresos feministas, yo que me ha llamado la atención porque lo relaciono con lo actual, y es que los temas, situación jurídica de las mujeres, la educación de las niñas, los sindicatos femeninos, la situación ante el derecho político, quiero decir, ya ella destacaba en aquellos momentos brillantísimo discurso sobre esos temas de interés que en la actualidad seguimos defendiendo. Como nadie es profeta en su tierra, pues María Marín no va a ser menos, así que ella pues se fue de Cádiz y fue a Sevilla, donde también fue allí maestra, y en esta etapa de Sevilla se acercó al Partido Republicano Federal. Ahí también, cuando empieza a colaborar con el Federal, se va a Valencia. Parece ser que, si no ahora también Manuel, que nos inmiscuya en el diario redactor del Diario del Pueblo, ¿no? Que yo creo que fue un momento significativo en su historia, ¿vale? Y su última parte del libro nos habla también de cuando ella estuvo en Barcelona, ¿eh? Y creo que también para Manuel este capítulo le gusta mucho, le tiene un especial cariño, y también por el tema, tuvo su gran protagonismo con la revuelta de las mujeres, ¿no? Entonces, pues creo que también nos gustaría que nos diera ahí esa importancia de ese capítulo. No le voy a quitar más tiempo ni voy a hablar más del libro, porque para eso tenemos aquí el placer de contar con Manuel. Yo he querido hacer una pincelada de cómo ha ido el libro y de cómo me ha llamado también a mí la atención, ¿vale? Y sobre todo, uno de sus últimos lemas que María Marín dejó escrito a las mujeres jerezanas era que imitasen la labor del feminismo, porque ella no se denominaba en muchas ocasiones feminista, pero bueno, viendo sus escritos y viendo su trayectoria, sin lugar a dudas, feminista, vamos, como decimos aquí, por los cuatro costados o hasta la médula, ¿no? Entonces ella decía que eso, que imitase la labor del feminismo catalán, tan organizado y extendido entre mujeres de toda condición social, ¿vale? Pues solo el feminismo podía generar la sociedad. Por eso agradecemos a Manuel, yo le agradezco personalmente su gran labor investigadora y que es de justicia, ¿vale? También que se siga valorando y se siga recordando y rescatando, ¿vale? A grandes mujeres. Y sobre todo aquí tenemos un especial cariño a María Marín porque pues es un trocito de nuestra pequeña historia de Jerez. Así que nada, yo te doy la palabra a ti para que siga
Y sobre todo porque te das cuenta que son mujeres que han sido pobres, autodidactas, ¿vale? Republicanas y, como decía yo antes, también feministas hasta la última gota, ¿vale? Y María Marín tuvo una vida que no fue fácil, como muchas mujeres de aquella historia, de aquel momento de la historia en la que se lanzaban a lo público. Ella también fue una gran oradora, se lanzaban a lo público y era ante un público masculino que no lo ponía nada fácil, ¿no? Entonces, el hecho de esta mujer ser periodista y enfrentarse y al mismo tiempo tener tantas secciones de tan importancia en la historia, pues yo creo que es un libro que te influye y es un libro que te lleva y te trae por muchos artículos, ¿vale? Pero bueno, que te hace ver cómo desde la lucha feminista sigue vigente y cómo los temas que trataba María y cómo atacaba o defendía, ¿no? A la mujer en contra de ese patriarcado, en contra del poder masculino que había, pues ella ahí lo defendió. Así que nada, yo encantada de presentarte y de darte la palabra y deseando escuchar cómo ha sido esta aventura tuya por este libro. Bueno, muy buenas tardes. Ahora me toca a mí. Voy a ver si las expectativas las puedo yo cumplir. Este es un libro que estaba previsto presentarse hace más de un año. Lo queríamos hacer con ocasión del 8 de marzo del 2020. No pudo ser, se cancelaron todas las presentaciones justo en ese momento. Había 2 en San Fernando, en el Puerto, en Jerez, en Cádiz, y no pudo ser. Pero bueno, lo de la pandemia nos ha aclarado y nos ha educado en la paciencia, en que tranquilo, los ritmos, y bueno, y para conocer a esta mujer, pues da igual hace un año que 2, cuando ha habido décadas y décadas que nadie se ha acordado ni de María Marín ni de ninguna de ellas, ¿no? En el capítulo de los agradecimientos, como no quiero que se me olvide ninguno, ni los nombres están aquí puestos. Por supuesto a la Fundación Caballero Bonal, a la compañerita que está aquí, a doña Pepa. Quiero hacer un agradecimiento y mandarle mucha salud a Mauricio Gilcano, que hubiera sido el presentador del libro en marzo del 2020. A Merche Carruane, que está por allí, pues es la que me inspiró, vete a la fundación, habla con Mauricio, pues usted tiene que presentar este libro ahí en Jerez. A mi editor, don Eduardo Albaladejo, que está aquí, ahí sentadito, y por supuesto a Tere, a la valiente Tere que se ha atrevido a presentarme, pues muchísimas gracias y vuestra asistencia, por supuestísimo, ¿no? Yo quiero comenzar, yo no he descubierto a María Marín, o sea, María Marín antes de que yo empezara con la investigación, por supuesto que lo conocía alguien, no lo conocía todo el que debería, pero por supuesto lo conocían profesoras y académicas, como fue una redactora de La Conciencia Libre de la segunda época, y la segunda época, por suerte, no está digitalizada, pero se puede conseguir. Yo la tengo no completa porque faltan un número suelto, pero bueno, es una revista que se puede conseguir. Yo la tengo con mi fotocopia, o sea que si de aquí alguien, oye, pásame la fotocopia, es un taco así. Pero bueno, sí existe. De la primera época, que serían muchos años, 300 y pico números, creo que solamente que yo tenga, y creo que no hay más, puede haber 4 números, 5 números. Luego, de la primera época de la Conciencia Libre, puede que se hayan perdido 300, 400 ejemplares que no están en ningún sitio, que yo sepa. Entonces, de María Marín, hay un grupo de profesoras que la nombraban, ¿no? No sabía que, por ejemplo, ella también firmaba como Mari, con Y, Mary, ni como una gaditana, no sabían otras muchas cosas, pero dice, ahí está, ¿no? Las profesoras de Valencia, que han investigado toda la producción periodística en el pueblo,
por supuesto que la conocían, porque los 2 años que estuvo allí, 1908, 9, 10, por ahí, yo creo que es la mujer que más ha publicado en esa prensa periodística republicana de Valencia, que era el periódico más famoso de Valencia hasta el año 39. Que por cierto, si juntamos lo que publicó Amalia y lo que publicó ella, 2 gaditanas en el periódico de Valencia, yo creo que es imposible, ¿no? O sea, que da la casualidad de 2 gaditanas, paisanas, y cómo coparon cada una en una época de su vida. Y por último se conocía a María Marín en un periódico de Barcelona, donde ella fue la redactora más importante junto a la directora Ángel López de Ayala, porque ella sí firmaba María Marín, aunque no conocían que era también Doña Siglo y muchos seudónimos. Ahora veremos que es una mujer que usaba los seudónimos como otra mucha gente, ¿no? Que ahora veremos, pero que Amalia Carvia nunca, ni Belén Sárraga nunca. Entonces, por supuesto que se conocía. Yo no, pero había ciertas profesoras que tenían artículos académicos y que se hablaba de ella. Yo me la encontré con el libro Paso a la mujer de Amalia Carvia. Yo tuve que leerme La conciencia libre y todo eso, pero claro, yo iba buscando a Amalia Carvia, Amalia Carvia. Yo no voy a investigar todas las mujeres que habían en todas esas cosas, ¿no? Entonces, a ella yo me la encontré porque en el año 1908 se publica en El Pueblo un artículo que se llama La mujer moderna no existe. Es un artículo de un profesor muy importante de aquella época allí en Valencia, y es un artículo alabando las mujeres y diciendo, bueno, pues que necesitan más educación, más cultura, más visibilidad dentro de la sociedad. O sea, que era un artículo muy positivo. Amalia Carvia escribe en El Pueblo, que en aquella época casi no hay prácticamente ningún artículo, ella estaba en otra historia, pero en ese momento un artículo tan importante, pues ella dice, tengo que escribir. Y un artículo de los más famosos, los más conocidos, hay citas por ahí de ella, que se llama Ofrenda de agradecimiento. En esa época, María es prácticamente la redactora, la mujer redactora del Pueblo. Además, ella estaba allí, digamos, asalariada. Y además con muchas relaciones con Azati, Félix Azati, el director en esa época. Y ella escribe, al cabo del tiempo, escribe un artículo. Y ella cuenta que ha estado enferma, ya veremos que es una mujer muy enfermiza. Y entonces dice que como ha estado enferma, pues que no ha podido contestar a este hombre, a escribir, pero que su ilustrada compañera y paisana se le ha adelantado, tal y cual. Claro, cuando dice eso de paisana, digo, anda, pues resulta que esta mujer es de Cádiz. Ese es el primer momento en el que yo digo, María Marín, que es de Cádiz, y esta mujer, ¿quién es? ¿No? Cuando es tan conocida y ya la había visto en La conciencia libre. Por cierto, ella, como era tan andaluza y salerosa y cañailla, en el artículo en el que responde a este hombre, dice, vale, la mujer moderna no existe, por supuesto, estamos atrasadas y tenemos que hacer todavía muchas cosas. Dice, pero el hombre moderno tampoco existe, cuidado. Que no creáis que los hombres estáis ahora a una distancia estratosférica, ¿no? O sea, que es como con lo del sufragio, ¿no? Los hombres pueden votar porque son súper inteligentes, ¿no? Las mujeres no, porque eran tontas y pues los hombres también eran medio tontos y también los confesionarios, los curas, etc. Entonces me ha hecho mucha gracia. Bueno, pues este es el momento en el que yo conozco a esta mujer. Voy a defender un poco porque yo digo que María Marín es la primera periodista de Cádiz. Yo lo de la provincia que dice la compañía, yo no lo he dicho. Supongo que sí, pero yo no lo he investigado, por lo tanto, pero de Cádiz y de Jerez y del puerto y todo eso. Vamos a ver, la pensadora gaditana, escrita por la portuense, aparentemente Beatriz Manrique de Lara, que firmaba como Beatriz. A esta se le dice que es la primera periodista de España. Hay por ahí muchos artículos.
Bueno, pero esta mujer lo que hace es, dirige un periódico, en su época tiene un valor incuestionable, pero ella no es el papel del periodismo que podemos tener, ni es redactora, corresponsal, sino ella es más bien una escritora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que posteriormente se ha descubierto que en realidad, quien es la primera de España es una tal Francisca de Aculodi de San Sebastián, que también escribió un periódico varias décadas antes de las noticias principales. ¿Qué es lo que hacía? Tampoco era una periodista, ella lo dirigía. Lo que hacía era traducir del alemán y del inglés noticias de por ahí. Entonces lo que hacía es un periódico, una revistilla de noticias de otro sitio que lo traducía, ¿no? En concreto esta se dice que es casi la primera de toda Europa, es de 1600 y pico, ¿no? Se ha dicho también que Margarita Pérez de Celi con su compañera Josefa Zapata eran también las primeras periodistas de Cádiz, pero yo también pienso que no es la primera periodista en el sentido moderno de la palabra. No comían del pensil gaditano ni el pensil de Iberia, por supuesto son las primeras directoras de revistas, socialistas utópicas. Entonces, yo pienso que es otra esfera, ¿no? O sea, yo no le doy un valor incalculable, por supuesto, eran feministas, eran socialistas, republicanas. Como estamos en Jerez, yo he leído también que la sevillana Carolina de Soto y Corro es la primera periodista de no sé qué, y por supuesto tampoco tiene nada que ver. Ella era una poetisa, ella escribía poemas, que fue una directora de un periódico de Jerez. Por lo tanto, sería la primera directora de una revista de Jerez, pero ella no era periodista, no publicaba las noticias de Jerez de no sé qué cosa, ¿no? Entonces, pues, para mí, lo que es más parecido a lo que fue la protagonista nuestra es Carmen de Burgos, que sí se dice que es la primera periodista de España, corresponsal de un periódico, o por supuesto la primera corresponsal de guerra en 1911 con lo de Melilla. Entonces, ella sí era una periodista, ¿no? Y en el año 1903 es redactora del diario Universal y firma como Colombine. Entonces, ahí sí que no hay duda, yo creo que nadie puede decir, no, Carmen de Burgos no es la primera que cobró un sueldo por escribir en un periódico en Madrid. Investigar sobre esta mujer ha sido muy complicado, mucho. Para empezar, María Marín, María es un nombre muy común, y Marín, si te pones a investigar por ahí y te metes en las hemerotecas digitales y en las bases de datos, pues habría mucho. Hasta que yo descubrí el segundo apellido pasaron mucho tiempo, muchos meses, y estaba un poquito como a ciegas. Y yo tenía mucha información que tuve que rechazar porque no era de la que yo buscaba. Bueno, pues quien me llevó un poco es una tesis doctoral que no está publicada y creo que tiene un valor incalculable. Es una tesis doctoral sobre Ángeles López de Ayala. En esa tesis descubre una revista del año 32 que se llama El Ateo, y donde viene una foto de Ángeles López de Ayala, que no hacía falta, hay muchas fotos de ella, ¿no? Pero mirando en la revista hay otra portada del Ateo del año 32, donde por fin tengo una foto de la protagonista nuestra. No hay ninguna otra foto, ninguna. Bueno, hay otra muy churripastrosa, que ahora os lo enseñaré. Pero esta es la foto del libro y la foto de la exposición de las libres pensadoras, donde hay un panel. Y hay una pequeña biografía con datos equivocados, porque se supone que se lo ha dicho ella al final de su vida al redactor y hay cosas equivocadas. Pero bueno, es una mini biografía suya que es muy interesante, ¿no? Luego, esto fue el punto de partida para decir María Marín. A partir de ahí, de que yo sabía que se llamaba Labrador, pues ya me fue más fácil irme para los padrones, para los registros civiles, etcétera, etcétera, ¿no?
Y entonces tuve la suerte, porque no todo está, hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de encontrar de que ella es una gaditana. Ella a veces te dice que es gaditana, otras veces te dice que es andaluza, que es de San Fernando, y casi todo es cierto, ¿no? Pero ella es una gaditana que nace en el barrio de la Libertad Antigua, en la calle del Solano, hoy día es calle Solano, sin el del. Y se comprueba que es una familia muy humilde. El padre es un carpintero, es la primera hija de ese matrimonio, el padre es de San Fernando, es un cañailla, y su familia también, los abuelos. Y la madre es de origen también muy humilde, su padre y su madre son jornaleros y es de Bornos. Es una familia, me ha llevado mucho tiempo, claro, en esta época un matrimonio de estas características viviría en un cuartucho de una casa de vecinos con una hija, pero al segundo se tiene que mudar, ya no cabe. Entonces me van de padrón en padrón, voy buscando dónde vivía la familia de Estanislao Marín. Y entonces, bueno, yo no he encontrado todo lo que me gustaría, tampoco es importante para lo que queremos, que es su obra, ¿no? Pero bueno, importante es saber que su padre, que es un carpintero, como ya lo he dicho, muere cuando ella tiene 8 años, muere de tuberculosis. Yo sospecho que es profesional, con el serrín de aquellas carpinterías antiguas, no tiene por qué. Mueren 2 hermanos más que ella tiene, mueren también muy pequeñitos. El otro hermano que le queda muere de tuberculosis también con 20 años. Y se queda ella con su madre. Su madre la va a seguir en todo el periplo de Cádiz, San Fernando, Sevilla, Valencia, en Valencia, Cullera, otros pueblos, en Barcelona, en otros muchos pueblos. Y su madre, al final de su vida, que muere ahí en Barcelona, se le entierra con la bandera del libre pensamiento. O sea, que su madre, siendo, como ella le dice, no sé si lo leeré luego, ¿no?, que era una religiosa, súper religiosa en su barrio, en la parroquia de San Lorenzo, no se perdía ninguna misa, ningún nada. Pero se ve que eso, que una vida con su hija y luchando y todo lo que pasó, pues al final se convirtió en una libre pensadora, y decía que era una mujer importante, libre pensadora, y que ayudaba a todos los de su banda, digamos, ¿no? Bueno, pues de su vida yo no he encontrado muchas cosas. Muchas cosas. Por cierto, si la jueza de San Fernando me hubiera dejado ver cosas, pero es la única jueza que no me ha dejado ver nada. Me ha dejado la jueza de Cádiz y de muchos sitios, pero allí me pedía una serie de documentación. Y digo, anda, pues anda que te den, quédate con los registros, ¿para qué quiere cosas de...? Bueno, ¿qué es lo que estaba yo buscando? Bueno, este es el padrón de 1894. Lo voy a poner más grande, lo que pasa es que esto tiene un... aunque no se va a ver seguramente, porque como tiene una pantalla muy chiquitita, bueno, da igual. Bueno, ahí yo descubro que en el padrón de 1894 está ella viviendo en San Fernando con Salvador Fernández Terán, casado. Lo de los años de los padrones es toda una mentira, porque era algo que tú decías. Llegaba allí el hombre, ¿usted cuántos años tiene? ¿Ay, qué? Y a lo mejor un año tiene 47 y 5 años después tiene 42. Y tú dices, vamos a ver, total. Pero lo que sí es importante es que era mucho más mayor que ella. Ella consta de 22 años, que sí es cierto, porque sabemos que nació en el 70. Entonces vive con Salvador Fernández Terán, que es de Cádiz, que es periodista, que lleva 4 años viviendo en San Fernando. Ella solo llevaba viviendo 2 meses. Bueno, entonces yo me encuentro que ella está viviendo con un hombre casado y con su hermana. Pues vale, ¿no? Podría ser, yo qué sé, su secretaria o la sirvienta, yo qué sé, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que un año después tiene un hijo con Salvador Fernández Terán. Luego ella estaba viviendo ahí, eran amantes, eran pareja sentimental, y él estaba separado. Entonces, es una pareja
antes de 1894 yo no lo he encontrado, yo no lo sé. Ahora vamos a ver qué es lo que pudo pasar. Ella cuenta de su vida muy pocas cosas, a diferencia de otros escritores que son muy autobiográficos, pero esta mujer escribe de lo que le interesa, ¿no? Y no de su vida. Bueno, dice que su vida ha sido muy triste, mucha tristeza, muchas cosas, como ya sabemos. Por cierto, entre otras cosas, ella dice que San Fernando es la cuna que meció a mis hijos. Luego yo deduzco que ella tuvo más hijos y que fallecieron, porque ella era muy humilde, pobre, y su marido más pobre, ya veremos luego cómo lo entierran, o sea, no tenían ni un duro, y vivían de lo que publicaban, ¿no? Entonces parece ser que tuvo más hijos, como la jueza no me ha dejado verlo, pues no lo sé. Pero yo intuyo, y es lo típico de aquella época, que tendrían 2, 3, 4 hijos y que morían muy pequeñitos en muchos casos, ¿no? El siguiente padrón es de 1899 y ella ya no vive en San Fernando. Yo supongo que ha tenido a su hijo, a lo mejor se le ha muerto 1 o 2, y se ha ido para Cádiz con su madre. Es lo que yo entiendo. Porque el Terán sí vive en el año 1899 en San Fernando con otra gente, con una familia. Y en 1904 otra vez están juntos y ya no tienen ninguna carabina, sino que viven ellos dos. Y este es el padrón de 1904 en el que, fijaros, que ella consta de con 49 años y 10 años antes decía que tenía 22, ¿cómo va a tener ahora 49? ¿Por qué se lo dijo? Pues yo qué sé, por fastidiar que estaba ahí apuntando, o por pensar que no era una pareja, porque él sí tenía ya 58 o 60 años, que en aquella época era un anciano, un viejo. Dice, bueno, para que no parezca que haya mucha diferencia, vale, pues yo me meto 11 años menos. Y este es el padrón típico, que yo no he encontrado ningún otro, y he mirado padrones de muchos tipos y de muchas épocas, donde ella dice que es escritora y periodista. Cuando yo veo esto, yo todavía no conozco de ella nada. Digo, vale, pues escritora y es periodista. Escritora lo pueden decir mucha gente. He escrito en un periódico 4 cosas, soy escritora. Pero esto ya lo voy a poner más chiquitito. Pero vamos a ir viendo ahora cosas y yo sé que hay partes de la historia que se ha perdido, ¿no? Ese padrón que es de 1904 no había un mes exacto, ¿no? Podía ser el mes de octubre de 1904, o septiembre, o agosto, o diciembre. Bueno, pues un poquito de contexto histórico. El 25 de marzo de 1903 hay una asamblea en Madrid donde se unifican las tendencias republicanas. Desde el año 74 todo el mundo quiere la unión de los republicanos porque estaban los unos, los otros, y se consigue. Y por cierto, electoralmente consiguen muchos diputados, fue un momento de euforia muy grande, ¿no? Y en San Fernando, al año siguiente, el 25 de marzo de 1904, se funda un periódico, que es el órgano del Partido de Unión Republicana y el Defensor de Talca. Bueno, pues este es un periódico de San Fernando que debería estar en la hemeroteca de San Fernando, ¿no? Y en la de Cádiz, y yo qué sé, pues resulta que no está. Es un periódico que ha desaparecido. Solamente hay en Cádiz unos cuantos ejemplares. De ese primer año, ninguno. O sea, del 25 de marzo de 1903 a octubre de 1904 no hay ningún ejemplar. Tú dices, a ver, si del diario de San Fernando está la colección completa, lo típico, los periódicos más conservadores, más del establishment, ahí se han quedado, por supuesto. Los periódicos republicanos, independientes, que se vendían 100 ejemplares, 200, esos han desaparecido, ¿no? Con lo cual, yo he tenido mucha suerte de que en Cádiz al menos está el ejemplar del 1 de octubre de 1904, donde hay un artículo que firma una tal Maruja. Y es un artículo que cuando yo lo leí, digo, ay, pues qué interesante, hay una mujer y escribe un artículo echando en cara a los hombres que dicen que las prostitutas o las mujeres de la calle, pues hay que moralizarlas, hay que educarlas, no sé qué, y
esta tal Maruja, pues le dice: dadle pan, señores justicieros y moralizadores, dadle educación, procurad, en vez de corromperla, sacarla de ese fétido y nauseabundo ambiente en que se crían, para que no sean pasto de los vicios. No hace falta al que no ha comido un sermón ni una doctrina, no. Hace falta un buen puchero. Si ya conociéramos artículos de María Marín, diríamos: esta tal Maruja es María Marín, ¿no? Como yo ya luego con los seudónimos digo: esta es María Marín, me da igual que no lo encuentre. Bueno, pues la casualidad de que hay un ejemplar el 1 de octubre con un artículo de ella y con la noticia esta. Redactora: el Popular ha nombrado su redactora corresponsal en San Fernando a la distinguida escritora doña María Marín Maruja. Nuestra más cordial enhorabuena. O sea que ya el 1 de octubre del 94 es redactora y es una distinguida escritora para el periódico de San Fernando, ese 25 de marzo. Luego yo intuyo que han pasado varios meses donde ella escribiría ahí. Nadie es escritora de pronto, con lo cual yo intuyo que era ya muy conocida en San Fernando, y el papel de su pareja sentimental, de Salvador, que ella más tarde cuando muere dice que es un gran sabio, un filósofo, y es un poco el que le ha enseñado el oficio, ¿no? Era un periodista muy veterano, de raza, y seguro que le enseñó todo a una chiquilla que no había hecho nada más que la primaria. Yo, como siempre, ¿no?, un poco con los prejuicios, alguien que es escritora y que todo eso, digo: habrá estudiado algo. Ella no hizo el bachillerato, ni hizo nada en la escuela de comercio, ni en Bellas Artes, ni en medicina, ni en nada, ¿no? Luego yo fui, como dijo ella, autodidacta 100%. Lo único que tuvo a un hombre súper importante que le abrió los ojos, era un republicano viejo también. Bueno, pues resulta que Maruja es María Marín ya en San Fernando. Y resulta que María Marín también era Mario, otro de los seudónimos que yo me había encontrado por ahí, pero digo: pues Mario es Mario, ya está, ¿no? Pero por suerte, en el Heraldo de Cádiz, que es el órgano del Partido Republicano de la provincia, aparece el 4 de octubre que María Marín Mario ha sido nombrada corresponsal redactora del Popular de Cartagena. El de antes no dice de dónde es, yo no lo sé, porque para mí el Popular es el de Málaga. Yo creo que si lo han especificado aquí, el caso es que como en el Popular de Cartagena nada más que existen 4 ejemplares en la hemeroteca de Murcia, pues no podemos saber si de verdad era la de Cartagena. El Popular de Málaga tampoco hay ejemplares del 1904. Es que esto parece como es de chiste. Yo me indigno mucho que no esté en los periódicos, porque la historia se escribe con la prensa. En el Neolítico se escribiría con cosas que hace con una piedra, ¿no? Pero la gente que escribe un libro de historia ha leído prensa. Y si nada más que tiene un tipo de prensa, escribe un tipo de historia. Pero todos estos periódicos que han desaparecido, colecciones completas, años completos, pues es una historia que falta. ¿Cuál es la historia? La historia de los desheredados, de las mujeres, de los obreros, de los republicanos. Esa es la historia que falta. Y por supuesto, de las mujeres, como yo he dicho, ¿no? Entonces, por suerte he encontrado cosas y puedo escribir algo sobre las mujeres, pero es que yo sé que hay mucho más y que sería todavía más importante, ¿no? Bueno, pues en este 4 de octubre dice: felicitamos a nuestra colaboradora por cuyos notables méritos son tan reconocidos. O sea que ese 4 de octubre del 1904, para Cádiz, para el órgano provincial, era una reconocida, una literata, una distinguida escritora. O sea que tenemos ahí una historia atrás de meses o años, o yo no sé qué, que seguramente escribiría en los periódicos de su pareja, que fue director de... Yo he encontrado 3 o 4 periódicos independientes, pero no se ha conservado ninguno. Bueno, este es el Popular, diario cartagenero, de los antepasados de don Eduardo, que es cartagenero.
solamente hay 4 ejemplares del 1902 y se acabó. Y es un periódico que este ya es el segundo año. Bueno, una vez que yo sé quién es Mario, pues ya me voy otra vez a la Hemeroteca de Cádiz, otra vez, mira, que quiero consultar el Heraldo de Cádiz del año 1904, y empiezo a descubrir artículos de Mario. Y el primero, y luego esto es una cosa que con la experiencia, cuando pone ahí arriba para Heraldo de Cádiz, como cuando ponen en el pueblo para el pueblo, son colaboraciones retribuidas. O sea, ella en este momento era una colaboradora retribuida del periódico. Entonces, este es el primero que yo he encontrado de la colección incompleta, el 2 de septiembre, y ya estaba publicando en Cádiz, en el órgano provincial del Partido Republicano, con un nombre que es Mario, que luego vamos a saber quién es. En el día 4 de octubre, Mario, otros son artículos republicanos, no son feministas todavía, no habla sobre la mujer, sino sobre Salmerón, en fin, el ambiente republicano más efervescente que había en aquella época, ¿no? Y esta es la revista, es un semanario que se publicó, por cierto, antes no lo he visto porque estaba así muy grande. Ellos viven en la calle General Valdés 16, en el 1904. Esa es la dirección del Justiciero. La redacción y la administración están ahí. Porque Salvador es el redactor jefe de esta revista nueva. Y por supuesto ella pues, va a publicar ahí en casi todos los números. Ella va a publicar de todos los temas, críticas teatrales, que se ve que le gustaba mucho ya al teatro, y de todo, de feminismo y de todo. Y va firmando indistintamente, lo cual ya era tonto, pero bueno, ella va poniendo Mario unas veces, María Marín otras, ¿no? Entonces este es un periódico donde va a haber, por cierto, cuando empieza a publicar en El Justiciero, deja de hacerlo en el 25 de marzo, que es un periódico de Unión Republicana, con gente más derechista, más moderada. El Justiciero se cataloga como diario anticaciquil, antifrailuno, o sea que es un periódico mucho más radical que los republicanos, estos de Unión Republicana de Salmerón, ¿no? El primer artículo que ella firma con su nombre en Cádiz, aunque ya se sabía que María Marín es Mario, pero ella ya firma María Marín, y es otra colaboración que pone para el Heraldo de Cádiz, la lucha por la existencia. Es un artículo filosófico, republicano, político, que no tiene nada que ver todavía con el feminismo ni con la lucha por la igualdad de las mujeres. Bueno, no está ahí, pero por supuesto ella escribe siempre en las primeras planas, en la primera página de los periódicos firma ella, en sitios muy centrales, o sea que no era una cualquiera que escribía. La habían fichado desde San Fernando, donde se conoció, porque era una mujer, pues, con tablas, ¿no? Y en el Heraldo de Cádiz es donde, por vez primera, ella va a tener una sección, y por lo tanto a partir de ahí ya también es retribuida, pues además va a publicar con mucha frecuencia sus crónicas femeninas. Que Carmen de Burgos había también tenido sus páginas, sus crónicas femeninas, notas femeninas. Entonces, aunque ella nunca ha hablado de Carmen de Burgos, yo estoy convencida que leyó a Carmen de Burgos y sabía la costumbre de aquella época de secciones para la mujer. Entonces, a partir de ahí, bueno, esta es la primera del Heraldo de Cádiz que habla del Congreso Feminista de Berlín. Yo quiero que entendáis que ella escribe para comer y lo que le darían por una colaboración en el periódico serían 2 pesetas. Por lo cual ella tendrá que conseguir más periódicos y va a repetir los artículos en otros periódicos. De hecho, por ejemplo, al cabo de los 4 o 5 años yo me he encontrado con este mismo artículo medio retocado. O sea, ella tenía que producir porque tenía que comer. Y si
si a lo mejor estaba enferma y no podía escribir un artículo semanal o lo que sea, pues tenían que tirar de hemeroteca y decir, oye, este artículo fuera. Entonces, sobre el Congreso de Berlín va a publicar en otro sitio más años posteriores, ¿no? La primera vez que yo le he encontrado la palabra feminismo es un artículo que ella publica en El Justiciero en noviembre de 1904. O sea que ella ya va dejando un poco los artículos más republicanos y empieza a hablar de hacia la mujer, ¿no? Y del feminismo y de las mujeres. Bueno, ahí está claro que es la primera plana del periódico, dirá, es que no, claro, si su marido es redactor jefe, pues la pondrá ahí, ¿no? Pero ya habéis visto que aunque el marido no fuera redactor jefe, y lo vamos a ver ahora ahí en El Pueblo, a ver, El Motín es un periódico que se publicó en Madrid, el director era José Náquens, es uno de los periódicos anticlericales, librepensadores de aquella época más importantes, más famosos, publicaron los grandes escritores de la época, y publicar en El Motín no era cualquier cosa. Bueno, pues ella consigue, yo entiendo que a través de Salvador, de la pareja, porque además Salvador, vamos a ver luego ya también, ¿no? Pero ya he dicho que era un periódico anticaciquil, antifrailuno, era sobre todo anticlerical, y era muy conocido en los ambientes republicanos. El caso es que ella va a escribir una rápida. Una rápida era un tipo de escritura de aquella época de textos muy breves, rápida, y escribía, lo que pasa es que en este caso era muy lenta, es un texto súper, ya la había publicado antes. Bueno, y ella firma por vez primera y única vez María Marín Mario. A partir de entonces, en El Motín, que va a firmar muchos artículos, es Mario. Y las primeras veces yo vi Mario y digo, pues Mario, yo qué sé quién es Mario. Es que hay otros Mario que no era ella. O sea, tú sabes que es ella porque lo ha publicado antes, en fin, es un lío, ¿no? Es un trabajo de investigación un poco... El caso es que ella en ese año, en diciembre de 1904, ella amplía su número de periódicos donde publica y se va haciendo un nombre importante, ¿no? El 8 de marzo, que es una casualidad porque en aquella época no había 8 de marzo, con Día de la Mujer, tendrán que pasar varios años, pero bueno, el 8 de marzo de 1905 publica un primer artículo de una sección que le va a dar un juego de por vida, que es la mujer y su educación. Entonces lo hace en 4 entregas, lo va a publicar también en un periódico de Coimbra, en Portugal, en una revista que se llama Libre Pensamento, de qué manera habrá llegado ella viviendo en la isla para publicar en un periódico de Coimbra. Ahí lo publican, como era una revista, más bien una revista que un periódico, pues eran 2 capítulos en el número del mes de abril, 2 capítulos en el mes de mayo. Publica en castellano. Y por supuesto que en la Unión de Jerez, como vamos a ver luego, también la mujer y su educación. Y cuando lo publica aquí en el de Jerez, dice que ya se lo han publicado en varios medios más. No lo sé, pero seguro que hubo por ahí periódicos donde ella publicaba, que yo no lo sé, ¿no? Y me voy ahí al año 1900 y pico, donde en El Pueblo, en la primera plana del Pueblo de Valencia, el periódico de Blasco Ibáñez Todopoderoso, ella publica La mujer y la educación. Lo único que ahí ya publica 10 capítulos. Habían pasado muchos años y eso era una producción que para ella, que comía de lo que publicaba, era un chollo. Dice, escucha que tengo una colección de artículos, venga para allá, pues espérate, capítulo 1, 2, 3, 4, eso va a pasar con otros temas, ¿no? Aquí os presento un periódico de Puerto Real. Ella dice que publicó en el periódico de Puerto Real, y ya yo lo conozco y me lo creo porque publicó en todo lo que pudo, ¿no? Bueno, pues es otro periódico que la historia de Puerto Real no podrá escribir sobre su historia completa porque nada más que hay 3 ejemplares de un periódico de varios años
por desgracia no está el de 1904 ni el 1905. Este es de 1902 y hay 2 o 3 ejemplares. El resto ha desaparecido, no se sabe cómo, pues no existe. Bueno, pues este es otro de los periódicos donde ella publicó. Publicó en uno de Teruel, que se llama el Iconoclasta, también era un diario anticaciquín, antifrailuno, anticlerical. Es decir, que ella publicó donde pudo y donde le dejaron, allá estaba publicando ella. Como voy a hablar ahora sobre Jerez, tengo que hablar de Pedro Luis de Gálvez, un personaje que Eduardo, cuando le estuvo con la maqueta, pues se hizo íntimo amigo, colega, fans de Pedro Luis de Gálvez, un personaje para hacer una película, un libro. Era un personaje. Bueno, pues este hombre con un coleguita suyo eran muy jovencitos, cuando estuvieron por la bahía tenían 21, 22 años y se ganaban el sustento yendo por los pueblos, iban siempre andando a pie, además con una vestimenta que por la prensa decía que todos los chiquillos iban por detrás de ellos dos, como si fueran unos buhoneros, unos titiriteros, iban con unas ropas muy andrajosas, muy estrafalarias. Bueno, pues este estuvo por aquí, estuvo en varios países recorriendo y se ganaban la vida dando charlas, conferencias, iban para la redacción de los periódicos. Mira, ¿quiere publicarme un artículo y me da 2 pesetas? Venga, pues venga, vale, toma. Bueno, estuvo en el puerto, en San Lucas, en Rota, estuvo en todos los pueblos de la bahía. En Jerez, por supuesto, en el Ateneo. Bueno, pues en San Fernando estuvo el día 1 de febrero en San Fernando, de 1905. ¿Quién estaba allí? Nuestra protagonista. Y la charla que él dio, pues por lo visto le produjo a esta mujer un efecto casi mágico, ¿no? Mira. Dice, bueno, su conferencia fue el día 1 y el día 3 ya publica en el Heraldo de Cádiz una rápida, que estaba dedicada a don Pedro Luis de Gálvez. Dice, fue un momento no más, pero aun cuando transcurriesen miríadas de años y fuese posible que yo los viviese, jamás su imagen se borraría de mi retina. Y sigue una serie de párrafos donde ensalza a este hombre como el no va más. Una persona llena de luz, llena de... O sea, que le hizo tilín un montón, ¿no? Por cierto, en esta foto que puede tener a lo mejor 20 y tanto por ahí, pero dicen que era rubio. La blonda se le conocía como el de la blonda cabellera, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues el día 1 estuvo allí. El día 11... Como aquello fue un éxito en el Ateneo Republicano, que por cierto estaba en la acera de enfrente de donde vivía ella con el marido, con su pareja, el día 11 le dijeron, por favor, es el día de la Primera República, hay que conmemorarlo, vente por aquí y nos da otra charla. Y el Gálvez fue para allá. ¿Cuál es la cosa? Que Salvador estaba muy enfermo y no pudieron ir. Bueno, pues ese fue el principio del final de este hombre, porque allí, claro, ya no eran las conferencias, este hombre daba unas conferencias de cultura, de tradiciones andaluzas, de sociedad, o sea, no ensalzaba la república ni la revolución, pero el 11 de febrero, pues se ve que se vino arriba, estaban celebrando lo que estaban celebrando, y dijo lo que no debía sobre el rey, la monarquía, la iglesia y el ejército. ¿Para qué habló en San Fernando en aquella época mucho más que ahora, o que hace unas décadas? Era un pueblo lleno de militares de la marina. Muchos de los republicanos eran de la armada. Bueno, pues entonces a partir de ahí fue una campaña contra él hasta que el juez militar de San Fernando busca y captura, lo detienen en el mes de marzo, que seguía por ahí, por los pueblos
de Córdoba y se lo llevan para San Fernando, para que lo juzguen allí. Como comprenderéis, a María eso pues le sentó fatal, porque Gálvez era lo más de lo más revolucionario, lo más republicano, lo más de todo. Bueno, tengo que decir, para poner ahora un poquito ahí en contexto, que en La Unión, el periódico republicano de Jerez, eran muy amigos, así lo decían siempre, eran muy amigos de Gálvez. De hecho, Gálvez publica una crónica, va mandando desde todas las cárceles por las que va pasando, desde Pueblo Nuevo del Terrible, lo que ahora es Pueblo Nuevo, Peñarroya, iban a pie, algunas veces en tren si lo pagaba el reo. Si yo pago un tren, pues la Guardia Civil me lleva en tren. Si no tengo, como es su caso, andando. Entonces, pues tardaron un mes y pico desde ese pueblo hasta San Fernando. El último tramo, los republicanos, no sé si de Córdoba, le pagaron el viaje en tren, no sé hasta dónde. Bueno, pues él estuvo haciendo una crónica de la conducción de Gálvez y se publicó aquí en Jerez, en La Unión. Porque eran muy amigos, había muchos artículos de Gálvez, hasta preso, pobre Gálvez. Entonces yo entiendo, y es mi hipótesis, que ella va a publicar en La Unión porque es una defensora del Gálvez. De hecho, en el Heraldo ya publicó el día 25 de marzo, otra vez está la casualidad, el 25 de marzo, un artículo sobre Gálvez. Entonces nos ponemos en el 15 de abril de 1905, es la primera vez que sale un artículo de ella en La Unión, que firma con su nombre, que se llama Memento, a Pedro Luis de Gálvez, preso por la República. No es un artículo ni sobre él ni nada, es un artículo que ya ha publicado antes y en El Motín con otro nombre, era una cosa también filosófica, política, republicana, pero que se lo dedica a él, ¿no? Entonces, es la primera colaboración con el periódico. Y en ese mismo número dicen que el periódico ha tenido la gran suerte de contratar como corresponsal y redactora en San Fernando a María Marín Mario, ilustrada publicista. Entonces, a partir de ahí hay una relación con el periódico de Jerez, con los republicanos de Jerez, inmensa, ¿no? Yo creo que eso no se ha destacado, ¿no? Y yo creo que hay gente que habrá visto ese periódico, pero claro, si ve Mario o María Marín, una mujer, no le ha dado ninguna importancia, ¿no? Pero yo creo que es una de las mujeres que más ha escrito en la prensa republicana. Como ella no escribía de cosas religiosas, por supuesto que en el Guadalete habrá mujeres que escriban, o en Asta Regia, la de esta Carolina, pues, sus poesías religiosas. Pero para mí tuvo ahí una relación tan grande que en el periódico siguiente, en 1911, que es La Idea, ella sigue mandando. Cuando está allí en Sevilla, manda cosas de Sevilla para el periódico de Jerez. Y yo creo que el director y los principales republicanos de aquí, Manuel Moreno Mendoza, que es el director, eran muy amigos suyos, la valoraban y para él era una persona... Bueno, pues empieza a escribir páginas femeninas y empieza a escribir tanto cosas republicanas como contra las beatas, como es lo primero que ella escribe, de los sermones de Cuaresma, y dicen que las beatas hace poco han estado con los trajes de disfraces de carnaval, como pases de modelo, y ahora van también para la iglesia también con el último modelito, el devocionario último modelo, y que para ella le da lo mismo los carnavales que la iglesia, el caso es lucirse. Pues es un artículo así contra el beaterío, ¿no? Fijar un poco en el buzón del diario de La Unión, ella consta como corresponsal. Aquí hay una, por ejemplo, pero que lo voy a poner un poquito más grande para que veáis un poco... Se ve bien, ¿eh? Sí, ¿no? Es que yo aquí, bueno, aquí viene San Fernando. Mario, remita usted, que diga, remita cuando guste 6 pesetas. No encuentre afán de notoriedad o no encuentro afán de notoriedad. Considere todas las suscripciones de esa como venta suya. Es decir, que ella era un corresponsal y que
conseguía suscripciones de la Unión en San Fernando. Y las suscripciones que cogía ella en San Fernando, pues digamos que era como una venta suya, con lo cual era un acicate para ella conseguir muchas suscripciones, ¿no? Eso lo va a hacer con la Conciencia Libre y con todos los periódicos donde es corresponsal, ¿no? Bueno, yo ahora quiero que entendáis que la posición esta que estamos aquí diciendo de María Marín, redactora de tal y de cual, para ella tenía un precio, o sea, una mujer anticlerical que escribía en periódicos republicanos, en El Motín, tenía un precio social, ¿no? Y hubo una campaña de desprestigio y ella muchas veces escribía muy abatida por lo que le decían de ella, porque vivir en un pueblo que te están acusando, señalando, tenía que ser muy fuerte, ¿no? Entonces vamos a escuchar un primer texto que escribe ella en El Motín. Aquí no lo publicó ni en Cádiz ni en Jerez, porque era una cosa muy personal de San Fernando, y vamos a escuchar el primer texto que se llama Contrastes, para que veáis un poco el ambiente en el que vivió ella y lo valiente que fue, como todas estas mujeres, ¿no? Desengáñese usted, amiga mía, me decía la otra noche un señor coronel del ejército, viejo veterano, beato él y amante de los jesuitas y frailes. Eso de que le haya dado por escribir esas incendiarias crónicas femeninas, pretendiendo con ellas apartar a las mujeres del templo y de las ideas religiosas, por fuerza ha de traer sobre usted grandes disgustos. ¿Usted no ve que aquí en el pueblo todo el que habla de sus escritos y crónicas la llaman herejota, excomulgada y otros 1000 epítetos que por respeto no quiero repetirle? Y que las señoras de San Fernando, devotas en su mayoría, huyen de su persona por temor quizás a contagiarse con esas ideas que profesa? ¿Qué más le da, en vez de escribir esas filosofías, dedicarse como otras muchas escritoras exclusivamente a hablarle a las mujeres de modas y de trapos? Nada, nada, ya le digo, dedíquese a escribir sobre encajes, cintas y demás adornos femeniles, y ya verá cómo se la disputan en las publicaciones de mayor circulación, y ganará un puñado de pesetas. Al ver el coronel que no me convencía y no iba a hacerle caso de sus consejos, se dio media vuelta y se despidió de mí refunfuñando. Siempre será usted la misma, y con seudónimo o sin él, acabará por morirse de hambre defendiendo sus ideales. Lo que es peor, dará con su cuerpo en la cárcel. A lo que María se preguntaba, ¿cómo hablar yo de modas y vestidos cuando no son trajes lo que hoy la mayoría de las mujeres necesitan? Y contestaba de forma tajante que en la terrible crisis de miseria que atravesamos, ¿quién tendría el cinismo de hablar de joyas, sombreros, vestidos y chucherías femeninas cuando es progreso, es educación intelectual y es pan lo que se necesita? Muchas gracias, Macarena. Bueno, pues así escribía esta mujer, y en este tono. Ella decía que era una mujer contradictoria, lo dice ella, dice: yo soy una mujer contradictoria, iconoclasta, rebelde. Y es verdad que, aunque ella dice eso, alguna vez escribió sobre esos temas. Pero, por supuesto, en aquella época, si veis los artículos de Carmen de Burgos, escribía de prenda femenina, de sombrero, de alhajas, de cosas, por supuesto, como muchas de las mujeres, ¿no? Bueno, pues esa campaña de desprestigio, que ella lo explica muy bien, cuando pasan varios meses, pues eso ya es el no va más. ¿Por qué? Porque se convierte en redactora de La Conciencia Libre. La Conciencia Libre era el periódico revolucionario más revolucionario que hubo en la península en su primera etapa. Y el 2 de
de diciembre del 1905 sale una segunda etapa en Málaga. La dirige Belén de Sárraga, Amalia Carbia, una de sus redactoras, igual que Soledad Areales, Violeta, etcétera, etcétera. Bueno, pues el día 16 de diciembre publica por vez primera ella con un artículo que pone Mis ideas. Es un artículo casi de los únicos que es un poquito autobiográfico, porque ella se tiene que dar a conocer a las redactoras de La Conciencia Libre, ¿no? Entonces ella explica un poco de su infancia y es cuando habla de que su madre era muy beata. Bueno, pues a partir de ese momento ella es la redactora de La Conciencia Libre, lo cual era una fama impresionante, y si antes era una herejota y todo eso que decía, ahora es mucho más, ¿no? Y va a escribir en La Conciencia Libre, que no lo publicó en otro sitio, va a escribir Una criminal, en mayo de 1906. Última intervención. Aquí donde vivimos, en el país de las injusticias por excelencia, para llevar patente de honrado es necesario antes ostentar el San Benito de Beato, ser católico, apostólico y romano, asistir diariamente a sermones y oraciones nocturnas y tener colgado al pecho el escapulario del Sagrado Corazón. Porque sí, señores, aquí en San Fernando se le llama criminal a una mujer por el solo delito de exponer y escribir sus ideas de progreso en La Conciencia Libre. Condenada a publicación, como la llaman ellos. Periódico pecaminoso, órgano de los demonios del infierno, especie de trompeta del juicio final, fundado con la sola intención de llenar las cárceles y los presidios. Todo esto y aún más, que sería bochornoso repetir, se permiten decir los santos y santas, varonas y varones de las congregaciones religiosas de este benditísimo, purísimo y santísimo San Fernando. Sin ir más lejos, una reverendísima madre de cierta orden religiosa de San Fernando ha ido diciendo y llegado hasta mis oídos: la terrible María Marín, secretaria de Lucifer, venida a esta población con el solo propósito de aumentar la vecindad en las calderas de Luzbel, es una criminal en toda regla, y debieran, sin más averiguaciones, desterrarla ya lejos, a cualquier isla desierta donde nadie la escuchase ni la atendiese, más que las fieras que allí habitasen. Muchas gracias. Bueno, pues hay otro texto para que veáis cómo escribía ella también, y la campaña de desprestigio y lo aislada que tenía que sentirse en un pueblo con esas características, que no es el único. Si nos vamos para el puerto, para Jerez o para otros pueblos, también estamos hablando de una época muy dura, ¿no? De hecho, 4 o 5 años antes había ido a Amalia Carbia para Valencia también, porque Cádiz era un sitio totalmente muy negro, dominado por los neocatólicos, los frailes por las calles, con los colegios religiosos, en fin, era una sociedad muy oscura, muy tenebrosa, ¿no? Y San Fernando pues sería incluso más. De hecho, ella, por ejemplo, una de las cosas que yo le he echado ahí en falta, a diferencia de la otra, de las libres pensadoras, ella no organizó a las mujeres. Ella intentó que La Conciencia Libre se leyera en San Fernando y consiguió solamente 2 o 3 suscripciones. O sea que conseguir mujeres en San Fernando suscriptoras de la revista era algo impensable. O hacer un colectivo de mujeres en San Fernando, libre pensadoras o como se llamara. Entonces tuvo que ser muy duro, ella lo dice, y la verdad que te impresiona, ¿no? Cuando lees su artículo, ¿no? De lo que pasó. Por cierto, mucho antes, porque no puedo contarlo todo ni quiero, pero el marido o su pareja, el 12 de marzo de 1905, antes de todo esto, sufrió una agresión en un bar de San Fernando por el hijo del cacique de San Fernando, La Zaga. El hijo también era un capitán de artillería de la Marina, La Zaga, como
justiciero, se criticaba todas las cosas, toda la corrupción, las corruptelas del cacique del pueblo, que además era un senador del reino y todo eso. Pues el chiquillo pues, se fue para el bar donde se reunía todos los domingos con los tertulianos, entró y con un bastón de hierro en toda la cabeza. Estuvo muy enfermo y muere en diciembre de ese mismo año. Ella piensa y lo asegura que a consecuencia de la lesión en la cabeza del bastonazo. Bueno, no tuvo consecuencias, el padre mandó al niño para Madrid y se quitó de en medio. La denuncia que ellos pusieron nunca tuvo efecto, no hubo ni denuncia. Cuando muere su hijo, que tiene 11 años, quiere una autopsia para que los médicos digan si había coágulos de sangre o lo que sea a consecuencia del bastonazo en la cabeza. Total, ese es un periodo también muy negro, ella se desespera, tiene una depresión y tuvo un momento muy duro, muy duro, muy duro. Con que ese es el ambiente, bueno, lo de las agresiones a los republicanos, si viéramos el sexenio democrático y eso, tampoco nos extrañaría mucho que entre en un bar y le pegue un bastonazo y no ocurre nada, no ocurre absolutamente nada, ¿no? Bueno, hay una cosa de su vida, ella empieza en La Unión, empieza otra serie sobre la educación de los niños. Eso también le va a dar juego de 4 capítulos en Valencia. Y claro, cuando tú ves qué es lo que escribe, dices, esta mujer entiende. Eran unos artículos sobre alimentación de los bebés, de los lactantes, que si la madre tiene que hacer esto y no lo otro, cuidado. Y en realidad tú dices, parece que ha estudiado puericultura o entiende un montón. Bueno, pues en la biografía del ateo, del que yo he dicho antes, dice que ella fue comadrona. Entonces yo he estado investigando, cuando yo leo eso y sabemos que si es comadrona, pues me he ido para la facultad de medicina, donde entonces se estudiaba para las matronas, y ella no es una comadrona. Para empezar, hasta el año 1905 ella era una soltera y las solteras no podían estudiar esa carrera. Luego la única posibilidad es que ella en julio de 1905 se casa con un practicante de la Armada. En ese momento ya no vivía con Salvador, ya Salvador es un anciano y después de la agresión está casi medio muerto, más tiempo en la cama que fuera de él. Entonces yo entiendo que ella no sería una comadrona de la facultad, pero sí que cursar algún estudio en el hospital de San Carlos, de puericultura o de matrona a nivel de la Armada. El caso es que ella va a publicar también en La Conciencia Libre unos capítulos que hablan de medicina para las madres. Escribe cosas sobre los antituberculosos, que claro, ella tenía lo de su padre, lo de su hermano, ella tenía una tuberculosis, o sea que todos los periodos de enfermedad, y de eso muere ella al final, es una tuberculosis cada vez más galopante, afectando a muchos órganos. Luego, yo doy por buena que ella era una comadrona, o ejerció de comadrona, o tuvo estudios de comadrona, ¿no? Bueno, yo quiero, para terminar, porque si no esto es imposible, ella en La Conciencia Libre tiene un papel destacadísimo que nos habla de su personalidad. O sea, ella era una persona extrovertida, hacía amigos en cualquier momento. Cuando va para Valencia y para Barcelona, dicen que una andaluza simpática, que enseguida abre su corazón. Y ella, donde iba, era siempre puerta abierta, ¿no? Y en La Conciencia Libre vamos a ver que ella cuando llega, de hecho ella va para Málaga con su hijo y va a visitar a Belén Sárraga y a la redactora que vivían allí. Cuando vuelve diciendo La Conciencia Libre es lo más, las redactoras son las más revolucionarias y las más guay de todo el mundo. Y a partir del Congreso Libre Pensador, ella prácticamente, no digo que sea la hegemonía de la revista, pero es la que escribe más en la revista, con 2 y 3 artículos en cada número.
uno con su nombre, otro con Mary, otro con una gaditana y otro que no lo firma. Porque la de la medicina para las madres no firma nada, o una madre, pero es ella. Entonces es increíble que con Belén Zárraga tuvo una amistad muy grande. Belén Zárraga confió mucho en ella, de hecho le abrió las páginas del periódico. Y cuando se va para Buenos Aires, que cogió el barco en Cádiz, ella es la anfitriona, va con sus amigas de San Fernando, se mete en un barquito chiquitito hasta que va para el barco grande, encubierta con Belén Zárraga y todos los que iban para el Congreso Libre Pensador. Quiero decir con eso que fue súper conocida, súper admirada y súper valorada, ¿no? Una de las muchas cosas que ha desaparecido es un periódico que ella funda en Cádiz. Dentro de que era una valilla y muy inquieta, bueno, pues ella, seguramente impulsada por Belén Zárraga y con todo eso, ella funda un periódico que se llama El Progreso Femenino, en enero del 1907 en Cádiz. Que yo sepa solamente hay un número, pero ese número existió, porque varias de las redacciones de La Unión hay una nota: hemos recibido tal periódico nuevo, agradecemos a la directora, doña María Marín. O sea que en Jerez hubo un Progreso Femenino, en San Fernando, en muchos sitios dicen que lo recibieron. Y es un periódico que ha desaparecido. A lo mejor lo tiene alguien en una caja guardada o lo que sea. Y ya no hizo un segundo número, pues porque ya enseguida se va para Sevilla y pero para que veáis un poco de qué pasta estaba hecha, ¿no? Este es el periódico de La Idea, donde ella publica y donde yo me entero que ha vivido en otros pueblos de Barcelona, no en Barcelona capital. Esta es lo que decía Tere, que no me va a dar tiempo porque está ahí en el libro y ahí está, pero es la única foto, aparte de la que ya sabemos, donde se ve a María Marín en una pose como de oradora en el conflicto de la subsistencia, o la protesta de las mujeres, o la huelga de las mujeres en Barcelona en el año 18, en el trienio bolchevique. Y ella, según este periódico, dice que es la iniciadora del movimiento. Y el periodista, en una entrevista súper simpática, y le pregunta: ¿dicen que usted es la iniciadora del movimiento Y dice: sí, claro que sí. Dice: pero yo soy más como la ideóloga. Hay otra mujer que se encarga más de ir a los mítines o a la asamblea, pero yo estoy muy enferma y yo lo que hago es escribir. Yo escribo todos los manifiestos, le digo las cosas que tal, los carteles. Y es muy gracioso porque no lo niega, dice: sí, yo he sido la iniciadora, yo he sido la que ha organizado todo esto. En ese momento era ella una militante del partido de Lerroux, el radical, ¿no? Bueno, este es una historia muy bonita porque es la primera vez que yo sepa que hay una lucha a muerte entre las anarquistas y las republicanas radicales por el manejo, las reivindicaciones, hasta dónde quiero llegar en las reivindicaciones. Y entonces las mujeres anarquistas, pues a María Marín no la podía ver ni viceversa, ¿no? Hacían las asambleas de forma separada, en tal parque de Barcelona, en otro sitio, en un teatro. Y entonces fijaros qué es lo que dice ella, que me hizo a mí muchas gracias. Yo lo he puesto ahí en negrita porque tengo derecho a que me haga gracia. Fijaros, bueno, ella por supuesto, como todas esas republicanas del Lerroux, era muy pacifista, nada de violencia, nada de altercado, ni de requisar carbón en las carbonerías, que las anarquistas eran por la acción directa, ya lo sabemos, ¿no? Y entonces ella dice que hay un paralelismo estamos hablando de 1918, ya viene la revolución bolchevique, y dice que hay un paralelismo de lo que ha pasado en Rusia con lo que está pasando ahí en ese Barcelona. Y dice: yo soy Kerensky.
y las que atentan contra la propiedad, injurian y vociferan, se moverán impulsadas por algún Trotsky con faldas. O sea que ella es la Kerensky, que era de la parte de los mencheviques en ese febrero del año 17. Entonces ella era como la pacifista, la institucional, la que no quería armar bulla, y las otras estarían con un Trotsky. Cuando en realidad no creo que fueran ni comunistas ni nada, porque estamos hablando de las anarquistas, ¿no? Bueno, este es un papel, hay un capítulo, porque yo he descubierto ahí información sobre esto y no hablan de ella para nada. Hay artículos del Taibo II y de otros autores, de otra inglesa que ha investigado esto, porque fue una lucha muy larga, y de ella no hablan para nada, como si no existiera. Y en los periódicos salió mucha información. Y esto es espectacular, vamos. Y es un periódico que creo que es La Publicidad, y es muy, además con una foto, que en aquella época las fotos eran muy raras. Y lo último que os voy a comentar, salvo que me queráis hacer alguna pregunta, es esto, que cuando yo lo encontré, pues también me llamó la atención mucho. Estamos ya en el año 24. La dictadura de Primo de Rivera le ha dado el voto a una parte de las mujeres, a las mujeres de cierto nivel económico, viudas, es decir, a los votantes de Primo de Rivera. Y esta mujer dice que le parece muy bien, porque es un adelanto, que nada más que votan un grupo de mujeres, pues, y ella, porque ella es una viuda, y las viudas sí podían votar, ella es viuda, y entonces ha manifestado, lo que pasa es que yo no lo he encontrado, ha manifestado que ella va a votar. Y el Lerroux le escribe a ella una carta diciéndole que está en contra de ese voto restringido, pero en realidad está en contra del voto para la mujer. Y de hecho, él dice por ahí, yo no sé si lo voy a leer, no, y en el libro no lo he encontrado, pero bueno, está por ahí. Y dice que él, mientras que dependa por él, las mujeres no van a votar nunca. Cosa que dentro de cuando pasen 12 años, o menos, no, cuando 12 años, no, cuando pasen 9 años lo va a demostrar en el Parlamento, porque el partido de Lerroux deja sola a Clara Campoamor y no vota. O sea que lo de Lerroux era ya de muy antiguo, y los republicanos de su partido eran antivoto para la mujer. Y ella tiene esa intervención, lo ve como algo positivo dentro de que un periodo tan muy negro, la dictadura de Primo de Rivera, diga, bueno, pues algo es algo. Y si yo puedo dar un voto, ella sí podía votar. Bueno, pues yo con esto quiero terminar. Creo que es una figura, he querido demostrar, muy relevante, muy, como para que no hubiera estado oscurecida por completo durante tantas décadas. Es verdad que murió en Barcelona, muy lejos de aquí, en el año 29, durante la dictadura de Primo de Rivera. Allí se le hizo muchos homenajes porque no tenía un duro, enferma siempre para las medicinas, murió en un estado de enajenación mental, físicamente hecha una porquería, cuidándola a las compañeras. O sea, tuvo una vida muy dura, pero era muy reconocida en aquel momento, ¿no? Fue escritora, estrenó una obra de teatro en Barcelona, era muy amiga de Ángeles López de Ayala, mucho, y yo qué sé, yo creo que se debería reconocer, aquí en Jerez ya he demostrado, y en el libro más todavía, que tiene mucha relación con los jerezanos de aquellos años, muy querida, muy valorada. Y en Cádiz, pues todavía me gustaría que, así como con Amalia Carbia la he visibilizado muchísimo y ya no es tan raro alguien que diga, ay, Amalia Carbia, ¿y quién es Amalia Carbia? ¿No? Que hace 2 o 3 años decían, ¿quién es Amalia Carbia? Pues espero que allí se le reconozca, que tenga un huequecito. Ya en su momento, antes de la pandemia, hablé con la casa donde nació y estaban dispuestos a poner una placa aquí
nació María Marín Labrador, la primera periodista de Cádiz. O sea, que yo los enganché con los de la primera periodista de Cádiz. No le dije nada que era una republicana, radical, anticlerical, porque no me mandan al carajo. Pero eso de que naciera ahí en esa casa la primera periodista de Cádiz, les gustó mucho. Cuando se termine todo esto, iré para allá y diré, venga, vámonos, que podremos hacerlo, ¿no? Y en fin. Con lo cual me da mucha pena porque hemos estado más de un año. Es verdad que se publicó un artículo en Jerez hace varios meses. En fin, que algo sí se conoce, ¿no? En lo de la exposición de la libre pensadora, pues se conoce, ha ido por varios institutos, varios sitios. Bueno, pues María Marín Labrador es alguien, ¿no? Y bueno, espero que a partir de hoy, pues cada uno de vosotros y vosotros, embajadoras y embajadores, pues habléis de esta mujer, que yo creo que se merece un monumento, creo, ¿no? No creo. Y ya está. Yo, si queréis preguntarme lo que sea, me lo sé todo, y lo digo las ganas que tengáis, o lo que sea, o ya lo leéis en el libro. Con que muchísimas gracias. A lo que queráis. Dime, dime. Tanto al autor como a la persona que presenta, José Parra, la mesa que nos ha dado a mí al menos, que no conocía hasta hoy, pues a una figura que quiero, como bien se ha manifestado, pionera en esa persona contra, que yo me voy por la rama. He pensado hace un tiempo, como muchos de ustedes o cualquiera, no soy tan original, cómo hubiera sido el devenir de la humanidad si desde el momento cero no hubiera existido la opresión de nadie sobre nadie, mujeres y hombres unidos por una mágica y única palabra, personas. Simplemente, entonces, las esposas de insignes escritores no son solamente sus secretarias, las esposas de compositores insignes tampoco son copitas de sus partituras y todo ese tipo de cuestiones a mí siempre me ha inquietado. Entonces creo que hemos tenido la suerte, aunque yo la considero así, de haber visto una pionera más de lo que algún día, tal vez no lo veamos, sea una sociedad estrictamente igualitaria, donde sea esa palabra de persona la que nos identifique a todos. La mujer no puede hacer lo mismo que un hombre, tiene que hacer las cosas de mujer y muchas las hace, por supuesto, mejor que muchas que los hombres pueden hacer y viceversa. Biológica, psicológicamente, eso se ha debatido mucho en este foro. En fin, no me quiero extender más. Enhorabuena a todos y esa es mi modesta reflexión. Muchas gracias. Mira, ella escribe un artículo tanto en Jerez como en Cádiz que se llama La debilidad de la mujer, y donde te razona que la mujer es tan fuerte como el hombre o el hombre es tan débil como la mujer, depende de tantas cosas, ¿no? Y donde ella reivindica la fortaleza de la mujer, y no sé, tú lo lees y tú dices, uff, esto se escribió hace 115 años, 120 años, ¿no? Entonces ella, por supuesto, es una defensora de la igualdad de hombres y mujeres, tiene ciertos prejuicios propios de la época. Por ejemplo, ella dice que los abogados, una mujer abogada, vale, puede tener capacidad para ello, ¿no? Pero que ella como que no la ve, como que no es su sitio, ¿no? Por ejemplo, tiene ese prejuicio. O cuando empieza a ser una oradora en Cádiz, ella dice que las mujeres en una tribuna, perorando, como dice ella, perorar en una tribuna, como que no es de mujeres. Dice, yo escribo y en la prensa, lo que quiera. Entonces tenía ese prejuicio que se lo quitó porque se convirtió en una oradora en Cádiz, en Sevilla, en Valencia, en todos lados, y aquí la habéis visto ahí en Barcelona, la Kerensky esta. Entonces es verdad que tenía sus prejuicios, porque en aquel momento, por ejemplo, contra las feministas, las sufragistas en Inglaterra, pues había ciertos prejuicios, podían ser muy radicales, violentas en algún caso, y entonces feminista, pero que no se me comparen mucho, ¿no? Pero es una feminista, como decía Tere, al 100% visto en el contexto de aquella época, ¿no? Y por supuesto hubiera afirmado lo que tú has dicho, y que la humanidad, la igualdad, hombres y mujeres, mujeres y hombres, por supuestísimo, ¿no? Yo creo que tiene un valor toda su obra, que no he querido recuperar. Aquí hay pequeñas cositas, pero bueno, como pongo dónde está, y ahí en Jerez podéis ir a la colección de La Unión y leer todos sus artículos, que son muchos y están ahí. Y por
suerte está encuadernado, bien conservado. Vamos, tenéis una hemeroteca municipal que es una joya. No es lo de Cádiz, por ejemplo, el diario de Cádiz, unas hojas todo medio rotas cuando te lo dan. Ahí está encuadernado y perfecto. Y la idea de 1911, encuadernado, perfecto, para que investiguéis sobre otras muchas cosas, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias al libro. Muchas gracias a vosotros. Ahí tenemos el libro para ver el resto. Y ha sido interesantísimo y muchas gracias por recuperar para nosotros también, para ver también esta figura tan importante. Muy bien. Nos vemos si queréis el lunes. La próxima. Tenemos a Benítez Ariza, Osama Benítez Ariza, que presenta todo sobre CAP, una parte de su diario y un libro de aforismos también. Vamos a hacer una doble presentación del libro de José Manuel Benítez Ariza, va a ser muy interesante, seguro. Así que muchas gracias. Pues nada, muchas gracias.